minutos de la mañana y ya estamos con nuestro segundo tema de la revista, nuestro segundo tema de fondo. Bueno, ¿por qué son importantes los eurobonos para el gobierno en este momento? Se habla de un proyecto que pretende una deuda de 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Por lo general se tiende a aprobar en la Asamblea 1.000 millones de dólares, ¿es así? Sí, más o menos aproximadamente. Y para esta propuesta son 6.000 en 5 años. En 5 años, 1.500 el primer año, 1.500 el segundo y los 3 subsiguientes serían 1.000, 1.000, 1.000 y 1.000. Bien, ahora, ¿por qué 6.000 millones de una vez? ¿Qué conveniencias tiene o no que el país ofrezca esta alternativa para la economía costarricense? Vamos a tener el análisis y ponerlo en perspectiva con don Melvin Quiroz, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, y Luis Paulino Vargas, economista, que siempre nos ha acompañado para estos análisis. Hay voces ya aquí en la Asamblea Legislativa de varias de las fracciones que quieren, están pidiendo más detalle de para qué, de cómo se van a manejar este tema, pero sobre todo sería interesante que ambos economistas nos pongan de una manera muy sencilla qué significa los eurobonos y por qué ahora aparecen como una propuesta después de que don Melvin se hablaba de que la reforma fiscal iba a ayudar al tema de las finanzas, porque ahora es tan importante el tema de los eurobonos, y si usted nos pudiera explicar qué son inicialmente, desde su lectura. Buenos días, don Melvin. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial invitación. Básicamente, eurobonos son un mecanismo de financiamiento en los mercados internacionales, ¿verdad? En donde se emite un título de valor. Nosotros los emitimos. Correcto, nosotros los emitimos y obtenemos recursos no para aquí, sino afuera. Afuera, en el mercado internacional, ¿verdad? Ahorro externo que traemos al país para financiar todas las necesidades de gobierno, ¿verdad? Que están plasmadas en el presupuesto. Porque se dice que son muy caros, que es más caro ofrecerlos afuera que ofrecerlos aquí. O sea, se ofrecen y se les dan una serie de garantías a quienes, o beneficios a quienes los adquieren, a quienes invierten, a quienes los compren. Los bonos son bastante estándares, digamos, como instrumento financiero, no son muy distintos a los bonos que se emiten en el mercado local, ¿verdad? No tienen garantías extraordinarias, no tienen condicionalidades distintas a los bonos que se emiten aquí y, contrario a lo que la mayoría piensa, efectivamente acceder al mercado internacional y obtener estos recursos del ahorro extranjero usualmente es más barato que lo que consigue uno en el financiamiento local. ¿Es más barato por qué, don Melvin? Explíquenos. Básicamente porque la capacidad de ahorro internacional es mucho más amplia que la que tenemos en el mercado doméstico, ¿verdad? El mercado doméstico es mucho más cautivo, el ahorro local es mucho más reducido, y adicionalmente, pues muchos agentes localmente tratan de acceder a ese ahorro, o sea, hay empresas privadas, personas individuales que también requieren solicitar dinero de financiamiento, igual que gobierno. Entonces todos realmente competimos por esa canasta de ahorro en el mercado local. En el mercado internacional es mucho más amplio, ¿verdad? Más robusto, hay más ahorrantes y entonces tiene mucho más capacidad de ahorro, por tanto tienen más recursos y usualmente eso significa una tasa de interés usualmente más baja. Bien, ¿por qué ahora 6.000 millones y por qué no una aprobación de 1.000 y 1.000 como se realizaba cada año? Ya esta propuesta se ha realizado anteriormente, ¿y por qué es tan importante para las finanzas del país? Sí, efectivamente el país no es nuevo en esto de la emisión en los mercados internacionales, particularmente con eurobonos. Ya lo había hecho entre el 2000 y 2004, después lo volvió a hacer del 2012 al 2015 y ahora pues con esta nueva autorización podríamos estarlos haciendo a partir del 2019. ¿Por qué 6? Bueno, las necesidades de financiamiento del gobierno son bastante importantes, ¿verdad? Para que lo pongamos un poco en perspectiva en relación al PIB, nuestras necesidades brutas de financiamiento son un poquito superiores al 12% del PIB y una emisión de eurobonos de 1.500 millones, por ejemplo, que es lo que sería en un primer año, es apenas un 2% del PIB. Tenemos importantes vencimientos en dólares en los próximos años. De aquí al 2023, solamente en el mercado doméstico estarían venciendo cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, eso asocia un poco, digamos, a la necesidad
de 6. Ahora, ¿por qué 6 en un solo tracto? Esto es bien importante, porque los inversionistas necesitan un mensaje claro de que hay una solución integral de financiamiento en el mediano y largo plazo. No es prudente, digamos, acudir a los mercados internacionales a ir a un solo acercamiento, retirar fondos y luego tener una gran incertidumbre de si se va a volver a participar o no se va a volver a participar. Eso le da confianza a los inversionistas, es un buen mensaje a nivel internacional y evidentemente refleja, digamos, una solución integral del financiamiento en el mediano y largo plazo. Don Luis Paulino Vargas, le he escuchado a algunos economistas, este no es el momento, me parece que para invertir en eurobonos, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Buenos días. Bueno, buenos días Laura y don Melvin, muchas gracias. Digamos, la primera duda que uno tiene es ¿qué pasó? Hace pocos meses nos decían que había que aprobar el plan fiscal, que era la salvación para Costa Rica, que si no se aprobaba íbamos a tener un gran derrumbe económico. Muchas veces yo pregunté, incluso se lo pregunté directamente a don Nogui Acosta, el viceministro de Hacienda, si entre los pasos que venían después se incluía un importante recurso al endeudamiento externo, y en aquel momento nunca se dijo con claridad. Ahora viene a revelarse que era necesario recurrir a un voluminoso endeudamiento externo para capear el temporal, evidenciándose claramente, admitiéndose claramente que el plan fiscal tal cual fue aprobado no nos está resolviendo el problema, que el problema sigue siendo enormemente grande y que entonces eso hace necesario recurrir al endeudamiento externo como un paliativo, porque como lo ha dicho Melvin, efectivamente los recursos externos podrán obtenerse con tasas de interés un poco más bajas y eso va a disminuir un poco la carga de pagos por intereses que en este momento están incidiendo muy fuertemente en el déficit fiscal. Entonces, esa es una primera objeción, una primera duda que uno formula. ¿Qué pasó? ¿El plan fiscal iba a resolver esto? ¿Sí o no? Parece que no lo va a resolver. Ahora, lo del endeudamiento externo, lo de los eurobonos, nos lo están presentando en términos similares a como nos presentaron el plan fiscal. Nos decían, hay que aprobar el plan fiscal para salvar a la economía de Costa Rica. Ahora nos están diciendo de nuevo, hay que aprobar los eurobonos para salvar la economía de Costa Rica. Me parece que hay poca transparencia, no se está dando un mensaje claro a la ciudadanía de cómo está la situación fiscal y cuál es la hoja de ruta que el gobierno nos está proponiendo. Es una hoja de ruta que nos la van soltando como a poquiticos, como en dosis, ¿verdad? Y eso no debería ser así, me parece que no es la forma correcta de comunicarse con la ciudadanía. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, a mí me parece que se insiste en medicinas para aliviar los síntomas sin atacar el problema de fondo. Pongámoslo de esta manera, si el gobierno tiene elevadas exigencias de financiamiento, tiene que colocar muchos bonos para poder financiar el déficit y financiar deuda que ¿Quiere recursos para financiar? Si el gobierno tiene esa exigencia, una cosa es, por un lado, que la exigencia de financiamiento del gobierno sea muy grande y otra cosa, por otro lado, es que la liquidez disponible en la economía no sea relativamente escasa. Ese financiamiento es para pagar salarios, ese financiamiento es para pagar las transferencias, ese financiamiento para cubrir déficit, el déficit fiscal, para explicarlo, ¿verdad? Para cubrir el faltante de gastos o de ingresos respecto de los gastos, y luego todo el refinanciamiento que hay que hacer de deuda que vence, que entonces hay que tomar nueva deuda para cubrir la deuda que está venciendo. Principalmente eso. Ahora, el problema aquí no es solamente si el gobierno tiene necesidades de financiamiento muy grandes, es si hay o no la liquidez en la economía costarricense para poder financiar eso. Y la pregunta de por qué la liquidez es escasa, nadie se lo está formulando. ¿Por qué la liquidez escasea y el gobierno se ve en dificultades para financiarse y tiene que pagar tasas de interés altísimas? Esa pregunta nadie se la está formulando. Y Laura, solo para cerrar la idea, eso tiene mucho que ver, no voy a explicar la cuestión de fondo porque es complicado, pero eso tiene mucho que ver con la realidad de una economía que está prácticamente frenada y con la necesidad
de que la economía se reactive. Si la economía se reactiva, entre otras cosas, va a haber más circulante, más liquidez circulando en la economía como resultado de la misma reactivación. Aparte de que la misma reactivación va a reactivar a su vez los ingresos tributarios del gobierno. Pero esa parte del asunto sigue descuidada, sigue en un muy segundo plano y se sigue optando por curitas para la hemorragia, o sea, por aliviar los síntomas en vez de tratar de atacar los problemas de fondo. Aliviar el síntoma es buscar ese endeudamiento, esos recursos con deuda a nivel internacional. Aliviar los síntomas es insistir que esto... Y usted dice que son altos costos, es pagar altos intereses, o sea, quien vaya a adquirirlos le vamos a pagar altos intereses. De todas maneras, Laura, el financiamiento internacional siempre será un poco más barato que el financiamiento nacional. Hay algún ahorro se en pagan pagos menos intereses afuera que pagarlos aquí. Exactamente. Pero todo esto sigue siendo un enfoque puramente contable de cómo de antes recortamos un poco los gastos, cómo de antes aumentamos los ingresos sin ver cuáles son los problemas de fondo que tienen que ver con la economía costarricense, con el desempeño de la economía costarricense, que es a fin de cuentas lo que determina la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como la economía está frenada, como la economía no camina, eso subvierte, debilita desde sus bases más profundas la sostenibilidad de las finanzas públicas y esa faceta del problema se sigue dejando de lado y a mí me parece que es clave en todo esto. Melvin Quiroz, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Usted escuchaba lo que decía Luis Paulino, son curitas, sí es un financiamiento que se paga menos interés que el interno, pero el problema es la reactivación económica y no se está solucionando el problema de fondo. Sí, tal vez un par de comentarios importantes. Sí. Desde el inicio de esta administración sí fue claro, digamos, tener una agenda para la solución integral del problema. No era solamente eurobonos. La señora ministra había insistido en varios foros en que primero era la reforma fiscal, después el financiamiento en los mercados internacionales, la colaboración de los multilaterales, la ley de empleo público y luego el reordenamiento o institucional, digamos, de gobierno. O sea, hay un plan, digamos, aquí de no solamente control de gasto, ¿verdad? Por un lado, incremento en los ingresos por el otro, sino también de buscar y optimizar las mejores alternativas de financiamiento. Eso es como el plan integral de todo esto, junto con la agenda de reactivación económica que está administrando la ministra Edna Camacho en presidencia. Eso por un lado, ¿verdad? Lo otro es el financiamiento a través de eurobonos. ¿Es una curita o no? Vamos a ver, la solución integral al problema es la reforma fiscal. Lo que pasa es que la reforma fiscal no genera todos sus rendimientos o todos sus beneficios desde el momento cero. O sea, no los tenemos hoy. IVA comienza a generar recursos a partir del segundo semestre de 2019, regla fiscal comienza a aplicar a partir del presupuesto 2020 y así sucesivamente una renta posiblemente a partir también del 2020. Entonces, cada una de estas medidas que estaban plasmadas en la ley de fortalecimiento no genera los ingresos o rendimientos o beneficios desde hoy. Entonces, mientras esto sucede de aquí al 2023, hay que mantener al paciente, ¿verdad? A pesar de que ya lo operamos y demás y la solución está en camino, hay que mantener al paciente para irle dosificando los diferentes medicamentos que hagan que esto subsista o tenga un buen desempeño de aquí al 2023. Entonces, una adecuada gestión de deuda, tanto interna como externa, es fundamental. La colaboración de multilaterales sigue siendo fundamental y también, obviamente, todo lo que tenga que ver con la agenda de reactivación económica, que es importante, ¿no? Para, motivar economía. Ahora, importantísimo, uno de los mejores elementos o uno de los mayores aportes que puede hacer desde el Ministerio de Hacienda a la reactivación económica es mantener tasas de interés bajas y controladas. ¿Por qué? Porque eso motiva pedir prestado, emprender proyectos de inversión, fomentar la inversión privada, fomentar el consumo y el crédito para el resto de los agentes económicos y que no sea solamente gobierno el que concentre en el mercado doméstico el acceso al financiamiento. Luis Paulino Vargas.
Sí, la idea esta del calendario de aquí la reforma fiscal, todo. de la reforma se empieza a fiscal percibir hasta dentro con de finales pasitos, de año y el año entrante. sí, con pasitos graduales de aquí al 2023, que el que mejor lo dejó explicado fue el Banco Central más que el Ministerio de Hacienda. Está basado en supuestos muy optimistas, hay que decirlo así. Por ejemplo, la aplicación de la regla fiscal es política y socialmente algo muy delicado. Es el límite al gasto en las instituciones. O sea, no es posible imaginarse que el gobierno de Carlos Alvarado va a aplicar la regla fiscal con toda la gama de restricciones que esta impone y que eso no va a tener consecuencias sociales y políticas, va a tenerlas de fijo. Y parece que no lo están contemplando, parece que están dando por supuesto que todo el mundo va a aceptar muy tranquilamente que apliquen la regla fiscal y que todo el mundo se va a quedar quedito y van a aplaudir porque la están aplicando. No es cierto, eso no va a suceder. Luego están imaginando que la deuda va a seguir creciendo aquí todos estos años, según el Banco Central, creo que hasta el 2023 dice el Banco Central que seguiría aumentando. Bajo esos supuestos optimistas que estoy mencionando, seguiría creciendo hasta el 2023 y los mercados internacionales no se van a ver impactados por eso. O sea, los mercados internacionales verán que la deuda sigue creciendo y maravilloso, este país está haciendo las cosas muy bien. No obstante que la deuda sigue creciendo, los mercados internacionales se van a tragar la historia de que las cosas se están haciendo muy bien en Costa Rica y ahí hay otro supuesto sumamente, extremadamente optimista. O sea, lo que se nos está planteando es un plan fiscal basado, que nos ofrece un calendario para supuestamente resolver el problema, basado en supuestos altamente optimistas que no se han hecho explícitos o que no se están queriendo considerar. Incluso lo que el Fondo Monetario Internacional vino a decir a Costa Rica, de alguna manera significa bajar los pies a la tierra con respecto a todos estos supuestos tan optimistas, cuando el Fondo Monetario Internacional, con la crudeza que le caracteriza, porque como que humanitarios y sensibles no son para nada, pero con esa crudeza que lo caracteriza, viene y dice, Costa Rica tiene que contemplar un aumento del IVA, no sé, al 15, al 16%, o no sé si más de eso, ¿verdad? Que es algo que yo también muchas veces se lo pregunté a don Nogui Acosta directamente. Yo le digo, don Nogui, ustedes están contemplando de aquí a 1 año, a 2 años, algo así, un aumento del IVA al 16%. Don Nogui nunca me lo contestó. Bueno, el Fondo Monetario Internacional viene y lo dice con toda crudeza, un aumento del IVA al 16% tendría consecuencias sociales severas, en términos de pobreza, en términos de agravar la pobreza y en términos de debilitar la economía, o sea, de frenar aún más la elusiva, porque qué difícil ha sido la elusiva reactivación, necesarísima pero elusiva, y elusiva en buena medida porque nunca le han puesto verdadera atención, nada más la mencionan como por compromiso, pero no se hace nada serio por reactivar la economía. Bueno, el Fondo Monetario Internacional de alguna manera vino a decirnos, esta es la realidad. El gobierno nos está planteando que el impuesto del valor agregado va a ser insuficiente. O sea, que la reforma va a ser insuficiente y ya el fondo viene y nos dice considere un aumento. Lo que usted está diciendo es que la argumentación de que se van a obtener esos recursos es muy optimista, digámoslo así. ¿Verdad? Bueno, don Melvin, yo quisiera la reacción suya también sobre ese tema y que por tanto, bueno, el punto es... y hay varias preguntas también que se están haciendo. Voy a ir primero con las preguntas antes de ir con mis preguntas para don Melvin y para también don Luis Paulino. Álvaro Zelaya comenta lo siguiente: extinción de dominio para corruptos del Estado, única oportunidad de recuperar y defender, de que se recupere y se defienda, de recuperación y defensa de los fondos públicos. Eso está diciendo Álvaro Zelaya. Rafael Rivas Duca, ¿esos eurobonos aumentarán el total de la deuda o sustituirán la que debe cancelarse por vencimientos de otros bonos? Es una consulta de Rafael Rivas Duca. Mau Calvo dice, ¿cómo se reactiva la economía si siguen aumentando los impuestos y la burocracia, también el gasto? Don Melvin. Sí, una excelente pregunta en función de si los eurobonos significan mayor endeudamiento o no. Deuda externa sería esto. Deuda externa y deuda en general. La respuesta concreta es no significa más endeudamiento. Por 2 razones. Primero, porque es para refinanciar y repagar deuda que ya está existente, ¿verdad? Y segundo, que lo que se pretende aquí es una sustitución de financiamiento. Vamos a ver, el presupuesto 2019 ya tiene una cantidad de aprobación de financiamiento autorizado.
¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí es decir, bueno, ese financiamiento lo puedo conseguir en el mercado doméstico o en el mercado internacional, pero sigue siendo el mismo financiamiento que ya fue aprobado en el presupuesto 2019. Entonces, más financiamiento del que ya se tiene previsto en el presupuesto 2019, eurobonos no significa eso. Eurobonos es solamente una sustitución de la forma en que nos estamos endeudando para tener mejores condiciones en el mercado internacional, mayores plazos, mejores tasas de interés y poder lograr la estabilidad de deuda más rápidamente. ¿Mejores tasas de interés para quienes invierten o para nosotros? Para el gobierno. Más bajas. Más bajas, correcto. Más bajas. Bueno, decía Luis Paulino Vargas, usted le escuchó, don Melvin Quirós, que hay una visión muy positiva de los resultados que va a generar la reforma fiscal, es decir, que se van a tener buenos ingresos, que además se va a aplicar el límite al gasto, o sea, la regla fiscal, y que todas las instituciones lo vayan a acatar. De hecho, ya la Caja ha anunciado algunas disposiciones, las municipalidades, las universidades, en torno a ese tema y a otros de la reforma fiscal. Es una visión muy positiva de que se van a tener esos ingresos y que tal vez no se vaya a tener todos esos recursos para el próximo año, y que por eso sigue siendo esto un paliativo. ¿Qué piensa usted, don Melvin Quirós? Ok, vamos a ver, la reforma ya tenía, digamos, o contiene un proceso de negociación política que se dio en el proceso de discusión en la Asamblea Legislativa. Inicialmente, cuando se presentaron los primeros proyectos de ley en torno a la ley de fortalecimiento, ya contenía IVA al 15%, contenía una canasta básica grabada al 2%, contenía gravámenes o en la inclusión en el pago de renta de cooperativas y otra serie de elementos. Efectivamente, en la discusión política, pues elementos se van difuminando, se van quitando, otros elementos se van incluyendo, y lo que obtuvimos fue parte de ese proceso de negociación entre todas las partes, ¿verdad? Entonces no veo por qué ya en un proceso que está negociado, que fue aprobado, resulte, digamos, todavía pesimista, digamos, pensar en que eso no va a aplicarse tal cual, porque ya el proceso de negociación pasamos una huelga de 3 meses, digamos, discutiendo temas con sindicatos y demás. Entonces yo creo que eso es bastante saldado, ya es ley de la República, así que en el presupuesto 2020 pues se cumplirá con la regla fiscal tal cual como está. Sí, importante decir que aquí no hay, digamos, inconsistencia con lo que diga el Fondo Monetario. En la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, el fondo lo que insiste es en algunas medidas adicionales para generar un 3/4 del 1% adicionales. Y esto con el objetivo básico de lograr una estabilidad de la deuda hacia el 2030, estamos hablando de muy largo plazo, alcanzar al 2030 una convergencia de nuestra deuda pública al 50%. Luis Paulino, una frase cerrando. Sí, tal vez lo que habría que recordar, porque sigue siendo muy optimista, oír a don Melvin es todo un desborde de optimismo y muy admirable, tanto optimismo. Decía, aquí en la Asamblea Legislativa construyeron los acuerdos que construyan y posiblemente van a poder lograr otros acuerdos similares, porque efectivamente hay un bloque amplio de diputados, el PLN, el PUS, el PAC, claramente conjuntados, probablemente los partidos evangélicos también y algunos otros. Y esas cosas se pueden lograr, pero la aprobación de esta reforma dejó a nivel social heridas profundas, tremendos resentimientos, muchísimo malestar. Eso está vivo, esa herida está ahí, eso no se ha cicatrizado y no se va a cicatrizar fácilmente. Y cuando vayan a aplicar la regla fiscal, cuando por ejemplo se la apliquen al seguro de salud de la Caja, porque está aplicada al seguro de salud de la Caja, rige para el seguro de salud de la Caja, ahí puede ocurrir cualquier cosa. O sea, las calles de Costa Rica, el malestar ciudadano, el malestar de la gente puede explotar de muchas formas, ¿verdad? Ya no es aquí asunto de los diputados en sus conciliábulos palaciegos poniéndose de acuerdo, no dudo que lo harán, probablemente que sí, porque hay claramente una coalición aquí, una coalición de signo, digámoslo con toda claridad, una coalición de signo neoliberal clarísima, nítida. Pero una cosa es los acuerdos que se construyen aquí y otra cosa es el sentimiento de la gente. El sentimiento a nivel popular, las heridas, los resentimientos, los malestares, que se podrían agudizar
precisamente por las características de la ruta por la que se ha elegido, que es una ruta restrictiva, que es una ruta que va a impactar servicios sociales, que es una ruta que va a debilitar la economía, que además está careciendo de una agenda, de una propuesta clara en materia de reactivación del empleo y la economía. Bueno, tenemos que cerrar. Ya leímos los comentarios. Le agradecemos mucho a don Melvin Quiroz, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, y a Luis Paulino Vargas, economista, por ponernos en perspectiva el tema de los eurobonos.